El ebanista de la Romana, descrito como un hombre pacífico y trabajador por sus vecinos. Francisco Cordero, testigo de lo ocurrido, reveló que de acuerdo con los familiares y vecinos de Guerrero, había sido asaltado constantemente dentro de su taller. De Daniel Guerrero, quien mató al menos 3 personas en la Romana / fuente externa. De Daniel Guerrero, quien mató al menos 3 personas en la Romana / fuente externa. Los moradores del sector Villa Pereira, donde fallecieron al menos 4 personas incluido el atacante Daniel Guerrero Tavares, describieron al victimario como una persona pacífica y trabajadora. Guerrero, quien la noche del jueves atacó con un arma de fuego a civiles y policías, fue abatido por agentes luego de haberse atrincherado por unas 7 horas en un colmado de un sector de la Romana, a 122 kilómetros al este de la capital dominicana. Francisco Cordero, testigo de lo ocurrido, reveló que de acuerdo con los familiares y vecinos de Guerrero, había sido asaltado constantemente dentro de su taller. Y que, a pesar de las constantes denuncias, las autoridades no daban respuestas a sus quejas. De acuerdo con datos preliminares, las muertes de las primeras víctimas se produjeron tras una discusión en la que Guerrero reclamaba por los constantes asaltos a su local. Una de las víctimas mortales fue identificada como Gamaliel Mota García, mientras que su hermano Eliyahu Mota García, Eliezer, fue herido. Además murió el segundo teniente Manuel Moisés Hernández, quien fue uno de los rehenes de Guerrero. Los 6 policías heridos fueron identificados como Jorge Luis Cuevas Pérez, del Departamento de Operaciones Especiales SWAT, el sargento Pedro González Sánchez, quien sufrió una herida en la cabeza, el cabo Adelín Alberto Maldonado, herido de escopeta en el brazo derecho y el raso Moisés Navarro Santana, quien resultó herido parte craneal derecha. El caso está siendo investigado por los fiscales Yelisa Candelario y Víctor Enrique Gil, quienes estuvieron en la escena ocurrida en la calle Eugenio A. Miranda. ¿Qué desató la furia del ebanista que mató 4 personas en la Romana? Román Guerrero ultimó 4 personas antes de caer abatido por las autoridades. Diagnóstico médico de los agentes que resultaron heridos sigue reservado. Jusetti Pérez, Twitter. La Romana, 16 de septiembre de 2022, 11:18 de la mañana. 2 minutos de lectura. Compartir. ¿Qué desató la furia del ebanista que mató 4 personas en la Romana? ¿Qué desató la furia del ebanista que mató 4 personas en la Romana? ¿Qué desató la furia del ebanista que mató 4 personas en la Romana? Expandir imagen. ¿Qué desató la furia del ebanista que mató 4 personas en la Romana? Fotografía de archivo de Román Guerrero, conocido como el ebanista, quien mató a 4 en la Romana, incluido un agente policial. Fuente externa. Los constantes robos y fumaderas de cigarrillos frente a su negocio supuestamente fueron el detonante de la furia de Román Guerrero, mejor conocido como Daniel el ebanista, quien ultimó la noche de este jueves a 4 personas, hirió a 6 policías y luego cayó abatido por las autoridades. De acuerdo con los comunitarios del Callejón Guaymate, en el sector Villa Pereira en la Romana, Román Guerrero se había querellado por los robos a su negocio, sin obtener respuesta de parte de las autoridades. Sobre el hecho, residentes en la zona narraron que luego de ultimar a 2 de los individuos de los que se quejaba, el ebanista se atrincheró en su casa. Relacionadas. Ebanista dejó 4 muertos antes de ser ultimado por agentes de la Policía Nacional. Ebanista dejó 4 muertos antes de ser ultimado por agentes de la Policía Nacional. Los lugareños procedieron llamar al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se presentaron además agentes de la Policía Nacional, quienes intentaron ingresar al negocio del atacante para arrestarlo, sin imaginar que serían recibidos a tiros. Guerrero utilizó una escopeta Maverick calibre 12, la cual investigan si portaba de manera legal o no. Además, despojó a uno de los agentes de un fusil. Según explican, el señor siempre fue trabajador y de poco hablar, por lo que su acción dejó boca abierta a muchos de los que los conocían. Durante el incidente resultaron heridos 6 agentes del orden, 3 de estos fueron trasladados a un hospital en Santo Domingo, mientras que los demás continúan recibiendo atenciones médicas en el Centro Médico Central Romana.
Hasta el momento el diagnóstico de salud de los agentes es reservado. La verdadera historia de El ebanista de la Romana, un héroe o un villano. Porgiña Mariel Santana, septiembre 16, 20220. Guillermo pareció haberse preparado y mentalizado en destrezas para el día de su justicia final. No llegó un negociador, no vimos entrar un dron, una cámara inteligente que ubicara al sublevado antes de verlos entrar con el pecho abierto y verlos salir en segundos con rostros ensangrentados, arrastrándose mal heridos y derrotados por Guillermo Tavares, un simple hombre conocido como el ebanista del pueblo. El ebanista disparó hasta que quiso, hasta que le terminaran las balas o hasta que las autoridades de su país le tomaran en serio las varias denuncias que había hecho sobre los robos de sus herramientas en su taller, ya que nunca les respondieron. República Dominicana. Daba miedo imaginar entrar. Dentro de la vieja casucha oscura y sórdida estaba él, no sabíamos en qué esquina o lugar. Solo teníamos bien claro que cada policía que asomaba la cabeza recibía un tiro. Eran disparos certeros, balas como de un veterano que se había preparado para el día de la venganza. Afuera, 2 hombres muertos, tendidos sobre la acera. Los gritos de los vecinos, los policías que llegaban, el sórdido estallido de los disparos, la sangre en el pavimento, el peliculesco episodio de ver entrar a jóvenes policías sin estrategias, sin cascos protectores y sin herramientas tecnológicas de vanguardia. No llegó un negociador. No vimos entrar un dron, una cámara inteligente que ubicara al sublevado antes de verlos entrar con el pecho abierto y verlos salir en segundos con rostros ensangrentados, arrastrándose mal heridos y derrotados por Guillermo Tavares, un simple hombre conocido como el ebanista del pueblo. Antes de atrincherarse en la vieja casucha se le había visto pasar, vestía de rojo, desaliñado y en chancletas, como si ya no le importara nada. Guillermo fue y mató a 2 hombres, Gamaliel y Aneudi, quienes estaban en la esquina trabajando de motoconchistas. El ebanista, nombre con el que se ha viralizado Guillermo, pareció haberse preparado en destrezas y haberse mentalizado para el día de su justicia final, como se comenta en el pueblo. Mató al primer teniente Moisés Hernández de un disparo directo a un ojo, como si hubiese practicado tiro al blanco. Tomó su arma y se refugió de manera estratégica en aquella vieja casucha desde donde sometió a la policía por 7 horas, dejándola ante el mundo como carente de entrenamiento táctico para crisis de terrorismo. El ebanista disparó hasta que quiso, hasta que le terminaran las balas o hasta que las autoridades de su país le tomaran en serio las varias denuncias que había hecho sobre los robos de sus herramientas en su taller, ya que nunca les respondieron.